Voy a hacer una pregunta. ¿El sentirte perseguido es bueno o es malo? ¿El sentirte perseguido es bueno o es malo? Hay respuestas encontradas. Unos dicen que es bueno, otros dicen que no es bueno. Bueno, vamos a ver desde qué punto de vista lo estás viendo esa persecución. Si viene un perro y quiere morderte, ¿qué haces? Huyes, ¿no? Y el perro te va a perseguir porque quiere morderte, te quiere hacer daño. O huyes y corres, o corres y huyes, o te quedas ahí a que te muerda. ¿Qué haces? Que te muerda. No, que huyes. ¿La persecución es buena o mala? Depende de cómo mires la persecución. Hoy tenemos un enemigo que te está persiguiendo todos los días, que es el diablo, y te quiere hacer daño. ¿Es bueno o es malo? El enemigo es malo. ¿El que te persigue es bueno o malo? O te quedas ahí a que te perjudique, te lastime, o huyes y te vas a un refugio, a donde tú te sientes seguro. Si el enemigo no te persiguiera, no buscarías justamente ese refugio. Entonces, ¿es bueno o es malo la persecución? Cuando Cristo dio la instrucción de ir y predicar el Evangelio y me seréis testigos en todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, tuvo que haber levantado a Saulo. Y cuando se levantó Saulo, ¿qué hizo la iglesia? A correr. Y se empezó a extender. ¿Fue bueno o malo? ¿Fue bueno o malo? Yo digo, qué bueno que nos sentimos perseguidos, porque eso te tiene que obligar justamente a buscar a Cristo, a sentirte refugiado, protegido, auxiliado, amado. Amén. El título de la predicación es: la persecución es obra del enemigo. La persecución es obra del enemigo. Y estamos viendo el libro de Hechos. Y estamos en el capítulo 12. Hechos capítulo 12. Y se llama la predicación: la persecución es obra del enemigo. Vamos a ver cómo es que desde que fue levantada la iglesia, desde que nace la iglesia hasta de ese entonces, ahorita, es una iglesia perseguida. Es una iglesia afligida. Y se encarga justamente el enemigo de que la iglesia esté en aflicción. Pero qué bueno que nos sintamos afligidos, porque entonces hacemos ¿qué? Busquemos entonces ¿a quién? A Cristo. El domingo pasado hice una pregunta: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Porque gracias al sufrimiento tú buscas a Dios, buscas el consuelo de Dios, buscas el amor de Dios, buscas el abrazo de Dios. Si no tuviera sufrimiento, no buscaríamos a Dios. Esa es la verdad. Tú no buscas a Dios cuando estás saciado. Tú no buscas a Dios cuando estás alegre, cuando tu vida es una bonanza, cuando tu vida está bien en todos los sentidos. Tú buscas a Dios cuando tú te sientes rebasado, cuando tú el dinero ya no te alcanza, cuando tu capacidad ya no te da, cuando ya las cosas se salieron de control en tu vida. Y entonces tú dices: yo necesito a alguien, necesito algo que me dé luz, que me ayude justamente a poder entender lo que está pasando y que me dé las fuerzas y el poder para poderlo lograr. ¿Cierto o falso? Cierto. Aquí la pregunta sería: ¿a quién va a usar el enemigo para perseguirte, para lastimarte? ¿A quién va a usar? Pues va a usar a quien se deje usar. Tristemente va a usar a quien se deje usar. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, puede ser el pastor, puede ser tu hermano de la iglesia, puede ser el vecino, puede ser tu jefe, puede ser tu colaborador del trabajo. El enemigo puede usar a quien quiera usar para ti
lastimarte, perjudicarte, hundirte, destruirte. ¿Cierto o falso? Hoy deberíamos estar entonces con un discernimiento distinto de cómo hoy se están presentando esa persecución. Y lo vamos a aprender a través de Hechos capítulo 12. ¿Hasta dónde puede llegar la persecución? ¿O hasta dónde es la consecuencia de la persecución? Vamos entonces a lo que dice en el versículo 1 del capítulo 12. Dice, y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Wow. ¿A qué rey Herodes se refiere justamente Pablo en este texto? Bueno, es Herodes Agripa I. Herodes Agripa I. Herodes el Grande fue el que persiguió a Jesús cuando tenía él 2 años aproximadamente, y fue él quien mató o dio la orden de matar a todos los niños que tuvieron alrededor de 2 años en Belén. Ese fue Herodes el Grande. Herodes Agripa, sin el primero, fue el que decapitó a Juan el Bautista. Y Herodes Agripa justamente se encargó de estar echando mano a todos los cristianos, a todos los creyentes, a todos los que seguían a Cristo. Entonces quiere decir que este rey odiaba ¿a quién? A los cristianos. ¿Cuál fue la consecuencia de esta persecución? ¿Dónde tenía puesto justamente su objetivo este rey? ¿A quién quería él ganar en función de sus decisiones? Él quería ganar más adeptos para su reino, más gente que contribuyera a su reino. Entonces se dio cuenta que muchos judíos odiaban a los cristianos. Entonces, para ganar a esos judíos, ¿qué tenía que hacer? Lastimar a los cristianos. Y dice en el versículo 2, dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces quiere decir que lo decapitó, justamente lo mismo que le pasó a Juan el Bautista. Quien moría en espada era morir decapitado. ¿Y por qué fue decapitado Jacobo? Por seguir a Cristo, por creer en Cristo, por amar a Cristo, por predicar a Cristo. Y le costó la vida justamente a Jacobo. Su segundo nombre era Santiago, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. No es Santiago el de la carta de Santiago. Ese Santiago es el medio hermano de Jesús quien escribió esa carta. Entonces aquí dice que lo captura y lo degolla, le quita la cabeza a Jacobo, hermano de Juan. ¿Hasta dónde puede llegar la persecución hoy en día? En nuestros días justamente lo mismo. Tal vez estamos en un país soberano, libre, y cada quien puede creer lo que quiere y eso no afecta su vida, pero en otros países no es lo mismo. Si tú te vas a un país donde se practica el Islam, entonces va a ser completamente distinto, porque ahí no aceptan a alguien que no sea justamente del Islam. Y si tú profesas otra fe que no sea de Islam, tú te mueres, te matan. Acabo de ver, me mandaron por ahí un mensajito donde se acaba de crear la ley en China donde está prohibida ya la Biblia, ya no se puede leer la Biblia, ya no se puede la gente congregar en iglesias cristianas, está prohibido, porque el resultado es la muerte. ¿Y cuánta gente vive en China? ¿Y cuántos cristianos viven en China? Tal vez mucho más que hay aquí en México, obviamente por el volumen de gente de ese país. Y a mí lo primero cuando yo vi esta noticia, este mensaje, wow, me dolió en mi corazón. Dije, wow, el enemigo está haciendo de las suyas, queriendo realmente apagar la gracia, apagar el evangelio, apagar el mensaje de salvación. Pero dice también la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Gloria a Dios por eso.
Por eso hoy el que estés aquí no es coincidencia, no es casualidad, es para que tú te sigas preparando, para que tú seas un portador del mensaje de salvación. Hoy tú tienes que estarte preparando para que tú seas usado para el Señor. Si no, entonces, ¿cuál sería la intención de tú estar aquí los días domingos? Si no es para que tú te sigas preparando y que tú sigas realmente hoy puedas ganar adeptos a los pies de Cristo. Entonces, Herodes Agripa I puso los ojos en los apóstoles porque sabía que los apóstoles tenían una gran influencia hacia los cristianos. Y vieron que había hecho buenos estragos el haber apedreado a Esteban. El diablo es inteligente, es muy inteligente, sabe dónde exactamente poderte pegar, sabe exactamente cómo lastimarte, en qué lugar poderte poner en duda, en confusión, él sabe. Y toda la gente que moría degollada era vergüenza para esa persona. Así justamente es lo que pasó con Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, mucha gente decía, ¿cómo es que alguien que es una gente mala, que es la gente que no era nada buena en aprender de ellos, eran colgados en un madero? Era vergonzoso morir en un madero. Justamente pasaba lo mismo que alguien que fuera degollado. Entonces quiere decir que a los cristianos se les veían como enemigos. Justamente lo que está pasando hoy en día. Justamente lo que está pasando en el mundo. ¿Quién ha escuchado de la agenda globalista? ¿Quién ha escuchado de la agenda globalista? ¿Cuál es el propósito, el objetivo de la agenda globalista? Confundir al país, confundir a la nación, enseñando doctrinas completamente contrarias a lo natural. De la agenda globalista vienen justamente los matrimonios del mismo sexo. De la agenda globalista viene justamente el adoptar hijos, estos mismos matrimonios del mismo sexo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Destruir la familia, ¿correcto? Va contra la familia. ¿Por qué se levanta mucho hoy la mujer de que su cuerpo es suyo y puede ella decidir lo que quiera y puede ella abortar cuando ella se le antoje? ¿De dónde viene eso? De la agenda globalista. Hay un grupo que está arriba de todo lo que son las naciones del mundo, gente muy poderosa, y que está siendo justamente usada ¿por quién? Por Satanás. Por eso ves un mundo completamente ya en decadencia, en una total depravación hoy el mundo. Y está haciendo estragos de alguna manera. ¿Por qué? Porque hoy los jóvenes, siendo engañados, dicen, ¿yo para qué me caso? Yo no me quiero casar. ¿A qué le están pegando? ¿A la familia? Ya no quiero tener hijos, quiero tener perrijos. ¿A quién están atacando? A la familia. Hoy en día, dicho por los maestros, hoy se escribieron en este año escolar menos niños que el año pasado, mucho menos. Hoy ponen hasta la oferta, mitad de inscripción si te escribes ahorita, ¿no? Esa es una verdad. Hoy la pregunta entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? Porque la iglesia está siendo perseguida. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu responsabilidad como iglesia? ¿Quedarte callado? ¿No hacer nada? Yo no sé si en algún momento esto pasa aquí en México y que se comience a prohibir justamente la lectura bíblica y que por orden del gobierno se empiecen a cerrar las iglesias cristianas. ¿Qué haríamos? Yo sé que para muchos, ay, qué bueno, no tengo que levantarme los domingos temprano, ¿no? Ahora sí voy a poder dormir a la hora que yo quiera. Ya no tengo que estar viniendo los domingos, que es una guerra venir los domingos, cuando debe ser un gusto, una necesidad.
algo que realmente te haga sentir enormemente bien. Entonces la ideología de género que está aplicándose hoy en las escuelas primarias, en los kinders, están preparando justamente al niño para que el niño pueda aceptarse. Si él decide ser niña, en su lugar físicamente niño, pues no pasa nada y tienen todos que respetarlo. Y cuidado hoy en día que tú te puedas oponer a esa nueva ideología de ese niño, porque puede ser demandado, puede ser multado o puede ser encerrado en la cárcel. Eso sí es aquí, en México. Entonces, en los tiempos de Herodes, el cristianismo estaba siendo enemigo justamente para sus deseos personales de gobierno, políticos y sociales. ¿Quién se puede oponer hoy a matrimonios del mismo sexo? ¿Quién? ¿Quién se opone? ¿Quién se opone? La iglesia cristiana se opone. ¿Quién se opone al aborto? Al aborto, la iglesia cristiana se opone. ¿Quién se opone al divorcio? La iglesia cristiana se opone al divorcio. Entonces la iglesia cristiana está siendo enemiga de los intereses arriba, sociales y políticos, económicos y sociales. Entonces véanse cómo la persecución que hoy está pasando, hoy en día a nosotros nos da el Señor el denuedo para seguirlo predicando bajo cualquier circunstancia, presión que tengamos. Y tal vez seamos probados los pastores. Y tal vez tengamos que visitar la cárcel los pastores y no nos sometemos justamente a eso. Pero bien lo dijo Pedro, ¿no? Aquí vamos a obedecer a Dios o al hombre. A Dios o al hombre. Pues es una decisión que tú vas a tener que tomar hoy como cristiano. No es lo mismo imaginarnos lo que estaba pasando en los tiempos de Pedro cuando estaba Herodes, o imaginarnos lo que está pasando justamente en Asia o en Arabia, a que esté pasando en tu vida. Son cosas completamente distintas. Si tú dices que eres cristiano, tú te vas a la cárcel junto con tu familia, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué decimos? ¿Sí o no? Digo, aquí podemos decir, no, pastor, yo hasta, como Pedro, ¿no? Yo hasta la muerte, Señor, te sigo. ¿Qué pasó con Pedro? Yo sé que muchos seremos realmente probados. Nuestra fe será probada y va a seguir siendo probada porque eso viene de parte de Dios. Qué fácil llegar a Dios cuando todo está bien. Tienes todo. Tienes lo necesario. ¿Cómo no creer en Dios? Pero cuando las cosas se ponen o se tornan completamente distintas, yo quiero preguntarte si tu fe sigue siendo igual de firme, inquebrantable. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Fue efectivo la decisión que tomó de haber decapitado a Jacobo. Y como vio que hubo muchos adeptos, qué bueno Herodes, vamos por más. Justamente entonces, viendo que este golpe que había dado certero, el primero, el segundo tiene que ser igual, y por eso entonces toma prisionero a Pedro. ¿Por qué odiaban tanto a los cristianos? ¿Por qué los judíos odiaban justamente a los cristianos? ¿Qué fue lo que sucedió cuando supieron los de la iglesia de Jerusalén, que era judía, todos eran judíos, cuando Pedro comenzó a compartir el evangelio a los gentiles? ¿Qué sucedió? ¿Que están haciendo qué? ¿Que le están compartiendo a quién? A ver, vénganse para acá. Ellos estaban en Cesarea y los mandaron llamar a Jerusalén a rendir cuentas de lo que estaba pasando. ¿Por qué se les había ocurrido predicar justamente el evangelio a los gentiles? De ahí venía más el odio, porque estaban ganándose más adeptos al cristianismo y muchos judíos estaban llegando a los pies de Cristo. Y los judíos ortodoxos no permitían justamente ese cambio. Y por eso venía ese odio a los cristianos.
Obviamente se sentían debilitados los judíos en el judaísmo. ¿Por qué? Pues que estaban perdiendo adeptos. Y está pasando exactamente lo mismo el día de hoy. Hay alguien que está en descontento de que el cristianismo esté creciendo. Porque si está creciendo, una de dos: o se están alejando de esa fe que ellos tenían antes, o simplemente están llegando gentes nuevas, conociendo una fe completamente distinta a la fe que hoy se predica en muchos lugares y que no viene de parte de Dios. Aquí el problema es que podemos caer en un tipo de confusión. Lo dijimos el domingo pasado. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hoy la gente me dice: pastor, era cristiano. ¿Por qué? Porque venía con su Biblia en sus manos. Y yo pregunto: ¿si era cristiano? Porque traía una Biblia en su mano, ¿era cristiano? ¿Te puedes asegurar que era cristiano? ¿Puedes decir que era cristiano? Se reúnen en casa para orar, pastor, entonces son cristianos. Realmente hoy son cristianos que se reúnen en casa para orar. ¿Solo los cristianos se reúnen para orar en casa? ¿Cantan alabanzas? ¿Solo los cristianos cantan alabanzas el día de hoy? ¿Solo los cristianos hablan de Cristo? La respuesta es no. ¿Qué está habiendo entonces? Una gran confusión. Y es parte de la persecución que está hoy pasando la iglesia cristiana. Pero si yo no me preparo, si yo no tengo un discernimiento agudo, ágil, yo me voy entonces a envolver justamente en esta confusión y engaño de Satanás. Y en su momento el enemigo tocó grandes líderes cristianos que empezaron a predicar del ecumenismo. ¿Qué es esto, pastor? No importa que seas musulmán, no importa que tú seas budista, no importa que tú seas cristiano, si tú eres mormón, eres católico, no importa, tenemos a un Dios y ese Dios debe ser el mismo, vamos a juntarnos todos. ¿Es así? ¿Es así? Y grandes líderes cristianos empezaron a fomentar justamente esas reuniones ecumenistas. Y mucha gente cayó en el error, cayó en el engaño. ¿Por qué? Porque lo dijo un líder cristiano, muy famoso, muy famoso. Ten mucho cuidado hoy en día, cómo está hoy tu fe y aquí, y a dónde está puesta tu fe el día de hoy. Regresamos nuevamente a Hechos. Y dice que eran los días de los panes sin levadura. Quiere decir que entonces estaba pegada a la Pascua. A la Pascua. ¿Qué se hacía o qué no se hacía justamente en ese momento? Se tiene que respetar, obviamente, porque era una tradición, una enseñanza de los judíos. Entonces Herodes dijo: ok, momento, ya apresé a la cabeza, al apóstol, pero ya lo tengo ahí, encerradito, ¿no? Pero no puedo hacer nada, porque entonces faltaría justamente a la creencia de los judíos que yo tengo a mi favor. Nada tonto, inteligente. Y entonces dice aquí: y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Era inteligente, él sabía exactamente que no podía hacerle nada a Pedro porque todos estaban en un momento de religiosidad, estaban en su fiesta. No podía alterar justamente esa situación porque no le convenía eso a él como rey. Y obviamente quería ganar más adeptos judíos. Pero ¿se dan cuenta cuánta gente tenía Pedro cuidándolo, custodiándolo? Para una persona. Para una persona. Obviamente no era cualquier persona. Era un apóstol, un escogido de Cristo, un enviado de Cristo, que tenía toda la autoridad de Cristo. Entonces tenía todo el denuedo. Por eso cuando él predicaba, grandes multitudes llegaban a los pies de Cristo, porque tenía el don.
Y yo preguntaría, ¿cuál es tu don? Porque todos deberíamos tener un don de evangelismo, ¿cierto o no? ¿Y dónde está ese don? ¿Lo tienes guardado, escondido, enterrado? ¿O lo estás ya desarrollando? ¿O ya te estás preparando para ello? De repente dice, pastor, ya empecé con mi diplomado. ¿Está bien? Ya empecé con mi carrera. ¿Está bien? Ya acabé la prepa. ¿Está bien? Hoy voy a hacer otro diplomado. ¿Está bien? Pero ¿cuándo te estás preparando para el Señor para que te use? ¿Qué estás haciendo para que Dios te use? Está perfecto que seas un buen doctor, que seas un buen ingeniero, que seas un buen abogado, que seas un buen empresario, que seas un buen químico. Es muy bueno eso. Porque si es para el Señor y es para la honra de Él, gloria a Dios por eso. Pero si no, ¿para quién es? ¿Para quién es? ¿Para quién es? Pues para mí. Si no es para el Señor, es para mí. Y yo pregunto, ¿y Dios se va a honrar por eso? Para Herodes era importante ese preso, porque era un preso político para él. Pesaba mucho la vida de Pedro en la vida de Herodes. Porque en una predicación fueron 3,000 y en otra predicación fueron 4,000. Entonces imagínense cuánto poder de duelo le había dado el Señor justamente a él. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo en todo esto que estaba pasando en la vida de Pedro? ¿Se puede imaginar lo que sentía Pedro en ese momento? Es como si en este momento llegara alguien, te tomara y te llevara preso a una celda completamente fría, oscura, tal vez de 40 a 50 metros de profundidad, casi no hay mucho oxígeno. ¿Qué sentirías en este momento? ¿Cómo te sentirías? ¿Solo? ¿Angustiado? ¿Triste? ¿Asustado? ¿Afligido? ¿Cómo te sentirías? Digo, porque yo me imagino que Pedro tal vez se sentía así, ¿o no? ¿Quién sabe cómo sentía Pedro? Vamos a ver qué es lo que sentía. Vamos a ver. Dice aquí, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar fiesta. Había fiesta. Había comida, guisados. Había futbolito, ping-pong, karaoke. ¿Qué había? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia el día de hoy? Es lo que tenemos que hacer. Alguien me dijo una semana, pastor, yo sé que me demanda Dios que yo venga aquí a la iglesia, pero espiritualmente estoy con usted. No, también tienes que estar físicamente. Porque lo demanda el Señor. No solamente espiritualmente, lo demanda el Señor. Y lo dijo mi hermano aquí en el devocional del diezmo de ofrenda, ¿no? Hoy la iglesia tendría que estar justamente orando sin cesar, quiere decir en todo tiempo. No solamente son los 10 días, no solamente son entre semanas 5 de la mañana, no solamente el primer sábado, del mes, no solamente los días que hay velada de oración, que son 3 al año, o sea, es orar en todo tiempo. A mí me sorprendió este tipo de oración porque está habiendo muchos corazones que están siendo inquietados y esa es nuestra oración, inquiétalos Señor, despiértalos, tráelos. Y fue alrededor de arriba de 35 personas, incluyendo niños, jóvenes y adultos, el día jueves creo, viernes, ¿no? Niños, están siendo enseñados. Instruye al niño en su camino, que cuando fueren viejos no se apartarán de ese camino de oración. ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Qué estás haciendo estos días de oración? ¿Habrá algo más importante que venir a orar por tu iglesia, orar por ti mismo, orar por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio? ¿Habrá algo más importante que eso? Y dice que la iglesia estaba orando por Pedro, estaba orando por su líder, estaba orando por su hermano. Le dolía profundamente lo que estaba pasando en la vida de Pedro. Y era como si ellos estuvieran justamente en ese lugar junto con Pedro.
Y así debería ser justamente nosotros. ¿Qué sientes cuando tu hermano está en una verdadera aflicción? ¿Qué sientes? ¿Dolor? ¿Tristeza? ¿Llanto? ¿Qué tienes? ¿O simplemente es indiferencia? Son cosas distintas el día que hoy creo que Dios está hablando de una manera más distinta a la iglesia, porque yo sí creo que la iglesia está creciendo, yo sí creo que la iglesia está avanzando, pero no ha sido suficiente. Dios quiere más. ¿Por qué? Porque es Dios y porque es su iglesia, no es nuestra. De ahí, como pastor, insisto en que tenemos que venir a orar, a interceder, a agradecer, a pedir al Señor muchas cosas. A ver qué dice la Biblia al respecto. Vamos a ver qué es lo que dice Lucas. Vamos a Lucas. Lucas 18, capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Colosenses 4:2. Vamos a Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Efesios capítulo 4, versículo 18. Vamos a Efesios 4, 18. Efesios, 6, 18. 6, 18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Entonces la oración debe hacerse en todo momento, en todo tiempo. Es un mandato. Cristo lo hacía. Y si Cristo lo hacía, los cristianos lo tenemos que hacer así simplemente. Alguien me lo preguntó: pastor, ¿sería bueno que toda la iglesia viniera a orar? Sí, claro. ¿Convendría que toda la iglesia viniera a orar? Depende. Por supuesto que yo estoy orando porque la iglesia completa venga a orar. Pero si vas a venir con un espíritu distinto, con un corazón distinto, con una vida distinta de la cual Dios demanda, ¿para qué vienes a orar? ¿Vas a venir a contaminar? ¿Vienes contaminado y vas a venir a contaminar? ¿Vienes contaminado de tanta rebeldía que llevas, de tanta necedad, de tanto pecado, y quieres venir a orar? Pues para empezar, tus oraciones no van a llegar a Dios. Y vas a contaminar justamente la parte espiritual de tu iglesia. Entonces, si tú no tienes el cuidado de tener una vida agradable a Dios y quieres orar a Él sin haberte arrepentido, entonces no vengas, no ores, ni en tu casa ni en ningún lado. ¿Sí estamos entendiendo? Quita la parte religiosa de tu vida. Si las cosas no están resultando como tú quisieras en tu vida, pregúntate cómo está tu relación con el Señor. Desde que tú te levantas hasta que tú vas nuevamente a la cama, ¿cómo fue tu día en el Señor? Sin que hayas dejado de ir a la escuela, sin que hayas dejado de ir al trabajo, sin que hayas dejado de ser papá, sin que hayas dejado de ser esposo, ¿cómo fue tu día en el Señor ese día? Si Cristo no es el primer lugar en tu vida, entonces ¿quién es? Piénsalo. Dios no escucha al pecador, solo aquel que le teme y es obediente a su palabra. Juan capítulo 9, versículo 31, anótalo, Juan 9, 31, ahí lo dice. Si vengo a orar sin creerle a Dios, tampoco tiene caso que tú vengas. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 7. No piense, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si vas a pedir algo, si vas a interceder por alguien, tiene que ser con fe. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor,
Si hoy no has recibido lo que tienes tu tiempo orando, es porque no hay fe en esa oración, en esa intercesión o en esa petición. Pastor, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Haciendo justamente eso, escuchando la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Yo no sé cuál haya sido hoy la intención de venir esta noche, este día. ¿Cuál fue esta intención de venir hoy? ¿Cuál fue tu intención? ¿Dormirte? ¿Vivir una vida indiferente? Casi como que me vale lo que diga pastor, no me interesa a mí. ¿O realmente vienes con un corazón dispuesto a que Dios cambie hoy tu vida, tu estilo de vida? ¿Cuál es la intención? Tú llegaste de una manera, y si te vas de la misma manera, yo pregunto, ¿tuvo razón de ser que estuvieras aquí? ¿Y sales igual como llegaste? No, no sirvió. Qué bueno que tenemos un Dios de misericordia. No sé qué tal vez sea el último mensaje que tú escuchas de Dios hoy. ¿Puede pasar eso o no? ¿Puede pasar eso o no? Claro, nadie tiene la vida comprada. Y tal vez sea el último mensaje que tú escuches el día de hoy. Y si sigues tú neciando hoy ante el llamado santo que está haciendo Dios en tu vida, es una decisión que tú estás tomando. No puedes culpar a Dios cuando estés frente a Dios y digas, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. ¿Qué vas a escuchar? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí. Es lo que dice la palabra, es lo que dice Jesús. Pero también dice aquí en Santiago, en el capítulo 5, dice la oración eficaz, versículo 16d, dice la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5, versículo 16, ahí lo dice. La oración poderosa del justo puede mucho. ¡Wow! Entonces yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando la iglesia comienza a orar por algún hermano que tiene necesidad? ¿Qué creen que pase? ¿Qué creen que pase? ¿Qué creen que va a suceder? Vamos entonces nuevamente a Hechos, capítulo 12. Quiero leer nuevamente el versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo siguiente. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Tú te imaginas durmiendo en la cárcel? No sé ustedes, pero yo no podría dormir. ¿O sí? Él estaba dormido. Alguien tiene que orar, alguien tiene que dormir. Y está aplicado aquí en la iglesia. Alguien tiene que venir a orar y alguien tiene que dormir, alguien tiene que descansar, alguien tiene que divertirse. Es bíblico, pero no justificable. No diga, pastor, ahí lo dijo. No, es justificable. Es justificable. ¿Por qué Pedro estaba dormido? Porque era como tú. ¿Cómo, pastor? A ver, explíquemelo, para entenderlo bien. Sí, ese era como tú. Le creía a Dios. Le creía tanto a Dios que Dios le daba esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así como a ti. Amén. Gloria a Dios por eso, claro. Ya ven que no es tan malo dormir. Pero bajo esas circunstancias. Pedro estaba dormido tranquilamente. ¿Entre quiénes? Entre los soldados.
Yo no sé si podía dormir, pero estaba dormido tranquilamente entre los soldados. Estaba preso, tenía cadenas él, ¿no? Sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Wow! ¿Qué sucede cuando la iglesia ora por los hermanos? Se activa el poder de Dios, ¿no? De una manera sorprendente. Esto fue lo que pasó por orar por Pedro. Ellos estaban orando sin cesar y Dios estaba ahí haciendo su milagro en la vida de Pedro. Yo creo que Pedro sabía muy bien la palabra, conocía muy bien la Biblia. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, ¿no? Salmos capítulo 4, versículo 8. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Dios me sustentaba. Salmos capítulo 3, versículo 3 y 5. Anótalo nada más. Él conocía justamente esas promesas de parte del Señor. ¿Alguien podía de los cristianos acceder a la cárcel? No, porque estaba muy custodiada, estaba muy vigilada. Había guardias ahí custodiando el lugar. Entonces un cristiano humanamente no podía entrar. Pero ¿quién sí podía entrar? ¿Quién? Dios. Dios. ¿O de qué parte venía el ángel? De parte de Dios. Entonces, ¿quién estaba ahí? Dios. Ahí estaba Dios. Porque dice que los ángeles son ministros para el servicio ¿de quién? De los que hoy tenemos la salvación. Hebreos capítulo 1, versículo 14, ahí lo dice. Y dice que se presentó entonces un ángel y le dio varias instrucciones a Pedro. Una de ellas dijo, lo despertó, lo tuvo que mover. Yo creo que tenía un sueño muy profundo como el tuyo. No puede ser puede pasar, no sé, una locomotora, truenos, y tú sigues como bebé, dormidito. Está bien, porque descansas en el Señor. Amén. No te sientas un poco mal. Muy bien. La oración de la iglesia era contestada, ¿cierto o falso? Dios intervenía como muchas veces lo venía haciendo y lo sigue haciendo en cada momento de nuestra vida. Amén. Muy bien. Los ángeles, como dije, son ministros de Dios puestos al servicio de los herederos de la salvación. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Y aquí dice entonces, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció. ¿Esa luz quién era? Dios es luz. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es luz. La acción de despertarlo venía con una acción de mandato. Pedro, levántate. ¿No? Pedro, levántate pronto. O sea, no te des tu tiempo de bostezar. Levántate pronto. Y dice que luego las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pero quiero regresar al versículo 7. Dice, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Cuántos han sido liberados de las cadenas del pecado? ¿Cuántos son libres en el Señor? ¿Cuántos son libres en su palabra? Si el Hijo nos libertara, seremos realmente libres. Hoy somos libres. Hoy somos libres. Dios ya rompió las cadenas del pecado. Ya Dios rompió las cadenas de la culpabilidad que tú sentías. Ya Dios sanó aquellas heridas del pasado que no te permitían avanzar con Él. Ya Dios lo hizo a través de su Hijo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Entonces vívelo así. Vive una vida en libertad.
sin cadenas, sin ataduras. Cuando Lázaro fue resucitado, dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Qué dijo Lázaro? 5 minutos más este señor. ¿Así dijo Lázaro? ¡No! Salió en este momento Lázaro. ¿Cuál fue la orden de Jesús? Quitad las vendas. Quitad las vendas. Cuando uno viene a Cristo, lo peor que empieza a quitar Dios son las vendas que estaban atándote tu vida, anclada a tu vida. El odio, el rencor, el resentimiento, las heridas abiertas, todo lo comienza justamente el Señor a sanar. Todo. ¿Quién lo cree? Entonces, era ya un preso sin cadenas. En ese momento era un preso sin cadenas, así como tú y yo. ¿No? ¿Seguimos siendo presos en Cristo? ¿Seguimos siendo presos? ¿Seguimos siendo esclavos en Cristo? Sí, claro. ¿Somos doulos? Aquellos esclavos que se permitían perforar su oreja al amo, lo hacían por amor al amo. Quiero que tú me perfores mi oído porque quiero decir que yo soy tu pertenencia. Yo te pertenezco a ti, Señor. Y no quiero irme, ni yo ni mi familia, de ti. Doulos. ¿Cuántos prisioneros son de Cristo acá? Somos prisioneros voluntariamente. Amén. Muy bien. Entonces le dice el versículo 8, le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete, o sea, ponte el manto, ¿no? En tu manto y sígueme. Versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Cuántas veces Dios obra en tu vida y sigues pensando que es un sueño y no lo crees? Ves un cambio en tu esposo y dices: ay, nada, ¿será? ¡Claro! Ves un cambio en tu esposa y tú dices: no, ¿sí? ¿Es el Señor? ¿Hay algo imposible para el Señor? Es simplemente creer justamente aquellas maravillas que sigue haciendo Dios en tu vida. Por muy pequeñas que puedan ser, no dejan de ser maravillas y milagros. ¿Cuál es el mayor milagro que ha hecho Cristo en tu vida? ¿Cuál ha sido el mayor milagro? Tú eres un milagro del Señor. ¿O no? Bueno, yo creo que sí. ¿Quién éramos antes sin Cristo? ¿Quiénes somos hoy con Cristo? ¿Y qué ha pasado hoy en tu vida con Cristo? Somos completamente nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿No es el mayor milagro? No lo minimices, es el mayor milagro que pudo haber hecho Cristo en tu vida. El que te esté transformando. El que se esté recuperando la imagen y semejanza de Cristo en ti. Y que la gente pueda descubrir a Cristo viéndote a ti, escuchándote a ti, compartiendo tiempo contigo. Digas: wow, y me senté con Cristo. Gloria a ti, Señor. ¿No? Hoy pude comer con el Señor. Porque estaba mi esposa conmigo, porque estaban mis hijos conmigo. Ahí estaba el Señor. Eso no pasaba antes. ¿O sí? Eso no pasaba antes. Entonces el ángel da 3 instrucciones: ciñete la ropa, ponte el manto, cálzate las sandalias y sígueme. Y aún así decía Pedro: ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿No seré yo soñando? Casi, yo creo: ángel, pellízcame. Yo siento que estoy soñando, pellízcame, ¿no? Versículo siguiente: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ya había terminado su misión del ángel. Ya había liberado justamente a Pedro. Ya lo había acompañado justamente hasta afuera de la prisión. Y donde ya lo vio seguro, dijo: ahora sí, hasta aquí yo terminé, tú tienes que mantenerte caminando con el Señor. Esa es nuestra vida hoy, el día de hoy. Ya el Señor nos llamó,
Ya el Señor nos perdonó, ya el Señor nos limpió, ya hoy nos está haciendo caminar con Él, ya hizo lo que tenía que hacer el Señor. Él ya murió en la cruz por ti y por mí. Y aquí entiendo que muchos son niños pequeñitos todavía en la palabra que necesitan ser llevados de la mano. Pero tiene que haber alguien maduro que lo esté llevando y que lo esté dando seguimiento, que siga preguntando cómo va, si va con su lectura, si hay dudas en su lectura, cuándo nos podemos ver, nos tomamos un cafecito, quiero ver cómo va tu matrimonio. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a un hermano tuyo para preguntarle cómo estaba? ¿Qué se le ofrecía? ¿O por qué tenía tiempo de no venir a la iglesia? ¿Cuándo recibió de ti una llamada? Si tú me dices, con esa fe inquebrantable, con esa verdad, estuve orando por ese hermano, wow, está bien. Estará mejor si tú, sin dejar de orar, marcas y haces una llamadita, un mensajito, ¿no? Pero si estuviste orando por ese hermano, gloria a Dios por eso. Pero si tú no te acordaste que tenías que hacer una llamada a un hermano, a un hijo de Dios, alguien que Cristo murió por él, y nunca te interesó si venía o no venía, entonces la pregunta es: ¿a qué estamos hoy participando? Sino hacer que podamos reflejar a Cristo en nuestra vida. ¿Estamos entendiendo? Viene la otra parte, o la otra contraparte. Este pastor, a mí nadie me buscó, a mí nadie me llamó, y yo a veces te tengo que preguntar: ¿tú lo has hecho? Está mal lo que pasó. Desapruebo completamente que no hayas recibido un mensaje de consuelo, un mensaje de aliento, una llamada de preocupación. Lo desapruebo que no haya pasado en tu vida. No lo justifico. Pero mi pregunta que yo te hago a ti: ¿tú lo has hecho? Porque es muy fácil pedir, pero no dar. Y la misma responsabilidad tiene ese hermano como tú la tienes, ¿o no? Y esto va a colación porque muchas veces dicen: pues que el pastor, ¿y tú quién que el pastor haga? ¿Y ustedes? Y no está mal, porque para eso Dios me puso, pero para pastorear, para apacentar, para preparar, para enseñar. Porque imagínense entonces, el pastor es todólogo. Eso fue al principio, cuando apenas le decía éramos dos matrimonios. 2 matrimonios. Ahorita me ponen a trabajar, imposible, humanamente no puedo. Hoy mi trabajo es orar y preparar el alimento para ustedes. Obviamente guardando mi vida, para que Dios siga hablando mi vida. Eso es muy importante para mí. Pero tu responsabilidad es ser la extensión de Cristo en su reino. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Quién tiene el Espíritu Santo aquí? ¿Quién lo tiene? Luego entonces, tienes el mismo Espíritu que yo. Y eres una oveja igual que yo. Con llamados distintos, pero eres una oveja. Yo también soy una oveja. A los ojos de Cristo todos somos aquí ovejas. Unos con campanita, otros sin campanita. Pero todos somos ovejas. Entonces sería muy sabio el que tú de repente te preocupes por tu iglesia. El hecho que había pasado en su vida de Pedro, pues obviamente era increíble para él. Era así como: wow, el Señor mandó un ángel y me quitó las cadenas, me hizo caminar entre una segunda guardia, salí a la puerta, una puerta grande, de hierro, sumamente fuerte, y estoy aquí afuera. Por supuesto que estaba sorprendido. Versículo 10. Habiendo pasado la primera, la segunda, 11, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Quién puede decir el día de hoy
esta experiencia. El diablo quería destruirme. Hay gente que ha querido destruirme y la mano del Señor está puesta en mi vida. Me tenía así al borde de la muerte, así. Y dijo Dios, todavía no. ¿Para quién es la gloria? Para el Señor. Hay muchas cosas que tú ni yo vamos a saber. Sería sorprendente que si tú un día te sentaras con el Señor y vieras tu día, un día completo, desde que sales de tu casa y llegas, te diría Jesús, siéntate, vamos a ver tu día, las 12 horas, vamos a ver cómo está. Te sorprendería de todo aquello que Dios no permitió que te pasara. Hay cosas que ni siquiera te enteras de que estaban ahí justamente esperando de ti y Dios no lo permitió. Estabas a punto de tener un accidente y Dios no lo permitió. Estuvo alguien casi a punto de secuestrarte o de asaltarte y Dios no lo permitió. Ni siquiera te diste cuenta. Porque es ese Dios. Amén. De repente me dicen, pastor, era para que se hubiera muerto en ese accidente. Dios siempre les dijo, no es el tiempo. ¿Pueden ponerle un poquito más fuerte los ventiladores, por favor? ¿Me ayudan? Gracias. Se me están durmiendo con el calorcito. Y no es justo. Entonces Pedro había sido libre. Por fin libre. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué estaban haciendo? Orando. ¿Cuál sería entonces el mandato del Señor? Hay que orar como iglesia, hay que estar orando. ¿Tiene que pasar algo fuerte para que estemos orando? ¿Tiene que alguien estar pasando entre la vida y la muerte, si eso no, para que oremos por él? Yo pienso que no. Tiene que haber un artículo donde diga, se suspende ya, toda iglesia cristiana tiene que estar cerrada, tiene que, para que nos pongamos a valorar lo que hoy tenemos, ¿tiene que pasar eso? Yo digo que no. ¿Qué te está deteniendo? Y no me lo contestes a mí, es una pregunta retórica. ¿Qué te está deteniendo para no venir a orar o para no estar en oración continua con el Señor? ¿Qué te está deteniendo? ¿Quién te está engañando? ¿Quién te está persiguiendo para que no lo hagas? Pero si hoy Dios está siendo enfático en que quiere una vida, una iglesia dependiente de Él, más nos vale que seamos dependientes de Él en todo tiempo. No parcialmente, no algunas veces, todos los días de nuestra vida. Es mi invitación. Mandato del Señor, como pastor, invitación. El que manda es el Señor. Yo simplemente doy el consejo y recuerdo lo que el Señor ya mandó, ya puso aquí. Quiero una iglesia porque es mi iglesia y esa iglesia tiene que depender de mí, dice el Señor. Amén. En todo tiempo. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Vamos a levantarnos, iglesia. Te invito a que cierres tus ojos. Si tienes cerca a alguien, lo puedes abrazar. Si es tu esposo, tu esposa, un hermano en Cristo, abrácense. Somos iglesia. Somos iglesia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3. Señor, así como estamos el día de hoy, delante de ti, estamos unidos delante de ti, Señor. Tú nos unes, tu Espíritu nos une, tu palabra nos une, tu sacrificio nos une.
Hoy estamos delante de ti, Señor, con un corazón arrepentido, con un corazón manso y humilde. Delante de ti estamos para pedirte perdón. Si has visto en nosotros indiferencia a tu palabra, si tú has visto indiferencia en esta iglesia de tus mandatos, de tus ordenanzas, de tus normas, de tus leyes, pedimos perdón, Señor, como iglesia. Ruego a ti, Señor, esta tarde para que tú quites todo estorbo espiritual que pudiera estar sintiendo algún corazón que le está impidiendo acercarse a ti en una comunión íntima contigo, Señor, en un diálogo sincero y verdadero. Que no sea un simple diálogo o que se convierta en monólogo, donde tú no hablas, sino se convierte en un diálogo donde yo platico con el Señor y Él me contesta a través de su palabra. Señor, estamos aquí como iglesia también para agradecerte por las maravillas, por los milagros que has contestado, has hecho, Señor, en muchas ocasiones en muchos hermanos. Gracias porque tú nos sostienes. Gracias porque tú nos das sin límite. Tú nos das siempre en abundancia. Nos das más de lo que merecemos. Y gracias porque nos das este lugar para venirte a escuchar y tener esa comunión entre hermanos. Hoy ruego porque esta iglesia siga creciendo, no tan solo en la parte de números, sino en la parte espiritual, que realmente sea una iglesia entregada, comprometida, fiel a ti, Señor. Una iglesia que aprenda a reconocer tu autoridad, que reconozca hoy el sacrificio de Cristo y que caminen en consecuencia de ello. Bendice, Señor, hoy esta semana para ellos y haz, Señor, que todo aquello que ellos anhelan en su corazón, tú se los concedas, mi Dios, en tu tiempo. Hágase tu perfecta voluntad en ello. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.